el fútbol, ¿verdad? Y el día de hoy, pues vamos a ver lo que es los mundiales de fútbol. ¿Por qué vamos a hablar acerca de los mundiales de fútbol? Bueno, principalmente porque es el evento tal vez más importante de el fútbol, ¿verdad? A nivel máximo de selecciones máximas, ¿verdad? Entonces, el Mundial de Fútbol pues reúne a 32 selecciones, es decir, cada país forma su equipo y participan, ¿verdad? Pero antes del Mundial pues hay una clasificación previa, pues, porque si participaran todos los países en el Mundial, pues nunca se terminaría el Mundial, duraría unos 5 o 6 meses, ¿verdad? Pero como solo dura un mes aproximadamente, por eso tiene que haber una clasificación antes, ¿verdad? Para que solo los que clasifiquen participan, ¿verdad? Pues participan equipos o selecciones de Europa, de Asia, Oceanía, África y América, ¿verdad? De los 5 continentes hay participación, ¿verdad? ¿Desde cuándo se realiza? ¿O cuándo fue la primera vez que se realizó? Pues en 1930. Y a partir de ese año se decidió que el mundial se iba a celebrar o se iba a realizar cada 4 años, ¿verdad? Es decir, no es que todos los años haya mundial de fútbol, sino que únicamente cada 4 años, ¿verdad? Y como les digo, como el fútbol es uno de los deportes más populares a nivel mundial, pues cada 4 años personas o aficionados se reúnen a vivir esta fiesta del fútbol, ¿verdad? Ya sea yendo a los estadios directamente, en sus casas, ¿verdad? Por medio de televisión, en restaurantes, en plazas, etcétera, se reúnen para poder observar todos los partidos del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Personas pues incluso adquieren paquetes de viaje con entradas incluidas y demás para poder apoyar a su selección. Guatemala, lastimosamente, pues nunca ha podido participar en un mundial de fútbol a nivel máximo, ¿verdad? La selección máxima. En nivel sub-20, pues sí ya hubo una participación en el mundial de Guatemala, ¿verdad? Pero en el nivel máximo, que es el más observado, nunca se ha podido participar, ¿verdad? Bueno, entonces, como repito, desde 1930 se realiza este mundial de fútbol cada 4 años, ¿verdad? Entonces, el primer mundial de fútbol, que ya dijimos que fue en 1930, pues se celebró o se organizó en Uruguay. Cabe resaltar entonces que no siempre se realiza donde mismo, se realiza en diferentes países de acuerdo a las condiciones en las que el país se encuentra, ¿verdad? Pero obviamente los países también compiten porque el mundial se lleve a cabo en sus ciudades, ¿verdad? Pero para eso obviamente tienen que tener buenos estadios de fútbol, capacidad para todas las personas que visitan un mundial de fútbol, ¿verdad? Hay bastantes estadios, ¿sí? ¿Por qué a los países les gusta que el mundial se realice donde ellos habitan, ¿verdad? Porque eso es una fuente de ingreso económico también al celebrarse el mundial en sus ciudades. ¿Por qué? Por la cantidad de personas que llegan, ¿verdad? Entonces es ingreso para los hoteles, para los restaurantes, etcétera, es un ingreso económico, ¿verdad? Por eso es que los países compiten porque el mundial se lleve a cabo en sus ciudades. Bueno, entonces el primer mundial se llevó a cabo en Uruguay. A ver, ¿dónde queda Uruguay ustedes? Un poquito de sociales. ¿Dónde queda Uruguay? A ver, bro, en ¿Quedará Centroamérica, ¿no? en Europa, en África? ¿Dónde quedará Uruguay? En Oce- Europa, en África, no. Oceanía, Sudamérica. En Sudamérica, Sudamérica, muy bien. América del Sur, ahí cerquita de Brasil y todo por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces
En Uruguay se realizó el primer mundial de fútbol, ¿verdad? En la historia, en el cual pues casualmente eh, Uruguay pues disputó la final, ¿verdad? Junto con Argentina y pues Uruguay ganó con un marcador de 4-2, es decir, 4 goles a favor y 2 en contra. Recuerden que a lo largo de la historia, una de las ciudades, perdón, selecciones más renombradas en la historia pues ha sido Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Italia, son los que siempre sobresalen, ¿verdad? Actualmente. Anteriormente pues existían otros que también eran potencias, ¿verdad? Por ejemplo, Uruguay. Actualmente el papel de Uruguay ya no es tan fuerte como antes, ¿verdad? Pero incluso él fue el primer ganador de los mundiales, ¿verdad? Entonces como se decidió que el mundial se iba a celebrar cada 4 años, pues en 1934, en lugar de realizarlo en Sudamérica, pues se realiza en Italia, ¿sí? Entonces el segundo mundial de fútbol se realizaría en Italia, ¿verdad? Entonces 4 años antes Uruguay había sido el campeón al organizar el mundial. Casualmente el segundo mundial se celebra en Italia y es Italia quien gana ese mundial, ¿verdad? En ese caso, la final se disputó entre Italia y Checoslovaquia. ¿Será que todavía existe el país de Checoslovaquia? ¿Ustedes qué creen ustedes? ¿Será que todavía existe ahí? ¿Qué tal son para los mapas? ¿Existe o ya no existe? Profe, ¿no será que se confundió de clase? Porque para que estén ahí recordando un poquito de todo. Bueno, que Checoslovaquia ya no existe, ¿verdad? Fue absorbida por Alemania, ¿sí? Pero en ese tiempo existía Checoslovaquia y participaba en los mundiales, ¿verdad? Entonces llegó a la final, lastimosamente, Italia le ganó 2-1, ¿verdad? 2 goles a 1. Bueno, 1938 entonces, nuevamente se realiza en Europa, solo que en este caso en Francia, ¿sí? Y pues en este caso, nuevamente vuelve a repetir Italia, ¿verdad? Vuelve a ganar el mundial Italia por segunda vez consecutiva, ¿verdad? Con un marcador de 4-2 contra Hungría, ¿verdad? Entonces, Italia se convirtió en el primer país en ganar 2 mundiales, ¿verdad? Bueno, hasta este momento solo se habían realizado 3, ¿verdad? Pero ganar de esos 3 mundiales 2, pues ya era importante futbolísticamente hablando, ¿verdad? Bueno, 1938 entonces en Francia. En 1942 y en 1946 no se realiza el Mundial de Fútbol. ¿Por qué no se realiza? Porque pues en esos años fue donde se dio la Segunda Guerra Mundial. Entonces, debido a que todos los ataques que se estaban dando, etcétera, se decide mejor no realizar el Mundial de Fútbol durante 2 periodos, en 1942 y en 1946. No hubo Mundial porque no, por la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces se volvió a realizar nuevamente hasta en 1950. Y ya no se realiza en Europa, sino que esta vez regresa a América y se realiza en Brasil, ¿sí? Se dice que dejó uno de los recuerdos más memorables de la historia de los mundiales, ya que Uruguay pues lograría su segundo galardón al imponerse a la Canariña. Cuando dice Canariña pues se refiere a la selección de Brasil. Algunas selecciones pues tienen ciertos apodos, ¿verdad? Entonces la Canariña pues se le llama también a la selección de Brasil, ¿verdad? Entonces Uruguay le logra ganar 2-1, ¿sí? En el famoso estadio del Maracaná.
Entonces ahí es donde nace, no sé, tal vez a algunos de los que están aquí les gusta el fútbol, donde nace el llamado Maracanazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Brasil iba ganando 1-0 y Uruguay pues remonta ese marcador y anota 2 goles y gana, ¿verdad? Entonces Brasil, siendo uno de los equipos más importantes y con mejores jugadores a lo largo de la historia, pues perdió el mundial en su propio país, ¿verdad? Entonces la selección pierde el mundial en su propio país y por eso se le llama el Maracanazo, ¿verdad? Porque perdieron los estadios más importantes. Bueno, 1954 entonces se vuelve a realizar en Europa, en este caso en Suiza, ¿verdad? Y dice que Hungría pues se impone a Ferenc Puskás, una gran remontada. Los húngaros empiezan venciendo 2-0 en los primeros 10 minutos, pero Alemania logró darle la vuelta al marcador para acabar venciendo 3-2. Entonces, Alemania se convierte en el tercer ganador de mundial, ¿verdad? Porque hasta el momento solo había ganado Uruguay 2 veces y la selección de Italia 2 veces. Entonces, Alemania se convirtió en el tercer ganador de un mundial, ¿verdad? Imponiéndose a Hungría 3-2. Como les digo, en estos primeros años de los mundiales se mencionan selecciones que actualmente no tienen mayor renombre, ¿verdad? O no son muy famosas, como ahora que casi solo se habla de Brasil, Argentina, Alemania, los mismos, ¿verdad? En este caso, Hungría casi gana, ¿verdad? Dice que en los primeros 10 minutos iban ganando 2-0, pero Alemania remonta. Bueno, 4 años más tarde, entonces nos vamos a Suecia en 1958. El mundial se celebró en Suecia, ¿sí? Y este año pues fue el primer mundial que ganó Brasil, ¿sí? Actualmente Brasil es el que cuenta con más mundiales ganados, ¿sí? Es la selección que ha ganado más mundiales. No de forma consecutiva, pero sí ha ganado más mundiales, ¿verdad? Entonces en 1958 en Suecia fue la primera vez que la selección de Brasil gana el mundial, ¿verdad? Luego nos vamos a 1962. Después de 2 periodos de haberlo realizado en Europa, en Suiza y luego en Suecia, pues regresa a América. Y si se dan cuenta, hasta el momento el mundial solo se ha realizado ya sea en Europa o en América, ¿sí? ¿Por qué? Por la capacidad de estadios y demás, ¿verdad? No se habían tomado en cuenta otros lugares. Entonces dice que en 1962 Brasil consigue su segundo mundial, ¿verdad? En este caso venciendo a Checoslovaquia en la final. Entonces se convierte en un nuevo subcampeón que se suma al logrado en 1934. Entonces Checoslovaquia pues hasta el momento llegaba a la final, así como en 1934, pero lastimosamente no logra ganar otra vez. Recuerden que se llama campeón al que logra el primer lugar y al del segundo lugar se le llama subcampeón, ¿verdad? Por eso dice que es 2 veces subcampeón, porque hasta el momento quedó 2 veces en segundo lugar, ¿verdad? Entonces está el campeón y subcampeón. Y en este caso, Brasil se convierte en bicampeón, ¿verdad? Quiere decir bi-2, ¿verdad? Quiere decir 2 veces campeón. Al igual que Uruguay, que en este momento también había ganado 2, al igual que en Italia, ¿verdad? Ya eran bicampeones, quiere decir que habían ganado 2 mundiales. Bueno, nos trasladamos entonces a 4 años después, en 1966. El mundial pues regresa a Europa, en este caso a Inglaterra, ¿verdad? En 1966.
66. Entonces, Inglaterra en este año, de hecho, fue el único mundial que ha ganado Inglaterra, ¿verdad? Se impone a Alemania 4-2 en la prórroga. Quiere decir prórroga que hubieron tiempos extras, ¿verdad? No ganó ninguno en tiempo reglamentario, quedó empate, entonces hubo una prórroga. Incluso se dice que este mundial estuvo arreglado y que el mundial fue un regalo para los reyes de Inglaterra, ¿verdad? Eso es lo que se cree, ¿verdad? Pero oficialmente el ganador fue Inglaterra 4-2 contra Alemania, ¿verdad? Entonces se cree que Inglaterra pues nunca hubiera ganado un mundial de no ser por este arreglo que hicieron supuestamente, ¿verdad? Bueno, luego pues llega el mundial a México en 1970. Es la primera vez que se realiza el mundial en México y la primera vez que Guatemala está cerca del mundial, pero no por clasificar, sino porque México está bien cerca de Guatemala, ¿verdad? Entonces, no. Entonces en 1970 se realiza en México, aunque México pues económicamente no es un país tan poderoso, pero en el fútbol siempre ha resaltado un poco, ¿verdad? Entonces en ese año, en 1970, pues vuelve a ganar ya por tercera vez Brasil, ¿verdad? Ya consigue su tercer mundial, ¿verdad? Y dice que en este caso, en los 70 pues se considera como uno de los mejores equipos de la historia, porque en esa selección pues formaba parte el famoso jugador que conocen muchos de apellido Pelé, ¿verdad? Entonces en esta selección él participó y dice que se considera como una de las mejores en la historia, ¿verdad? Bueno, luego de eso pues nos vamos a el Mundial de Alemania de 1974, nuevamente regresa a Europa, ¿verdad? Ya como que siempre iba un mundial en América, otro en Europa, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces en 1974 pues Alemania gana su segundo mundial, ¿verdad? Estando en casa, es decir, jugando en su mismo país, gana el mundial en 1974, ganándole a Holanda 2-1. ¿Sí? Holanda, pues que también se conoce como los Países Bajos, ¿verdad? Bueno, 1978 entonces, el mundial regresa a América nuevamente, solo que en este caso a el país de Argentina, ¿sí? Pues en este caso dice Argentina seguiría 4 años después los pasos de Alemania, ¿sí? Es decir que Argentina también gana en su propio país, ¿verdad? Muchas selecciones han logrado hacer eso, ¿verdad? Ganar el mundial cuando se celebra en su país, ¿verdad? Por eso tal vez algún día que se celebre en Guatemala, tal vez Guatemala lo gana, ¿verdad? Pero otros países no lo han logrado, como México, por ejemplo. Se ha realizado 2 veces, pero nunca ha ganado el mundial, ¿verdad? Entonces, en este caso, en 1978, Argentina lo gana en su propio país. Y nuevamente Holanda llegó a la final, como 4 años anteriores, pero no logra ganar. En este caso pierde ante Argentina. Bueno, 1982 entonces regresa el mundial a Europa, en este caso a España, ¿verdad? Y en España en 1982 pues se convierte por tercera vez campeón del mundo Italia. Y por tercera vez Italia. Si nos damos cuenta, casi siempre han ganado los mismos. No vemos como que otras selecciones que han logrado ganar el mundial. Siempre lastimosamente pues
son los mismos, ¿verdad? Bueno, luego pues vamos a uno de los mundiales más famosos, que fue el Mundial de México en 1986, el famoso México 86, que Argentina gana ese mundial de la mano del jugador también reconocido mundialmente, Maradona, ¿verdad? Este mundial es conocido pues porque en la final este jugador pues comete el famoso acto que se le llama la mano de Dios, porque él echa un gol apoyándose de la mano, ¿verdad? Cosa que vimos en las reglas que no es permitido, ¿verdad? Pero como en ese tiempo no había tanta tecnología como ahora, que pueden revisar el VAR y demás, la repetición y todo eso, ¿verdad? Entonces en este caso gana Argentina con ayuda de este famoso gol de la mano de Dios, ¿verdad? Bueno, luego pues nos vamos a Italia 1990, donde tendríamos la revancha entre Alemania y Argentina. Entonces por tercera vez en este caso Argentina pierde y se convierte por tercera vez campeón del mundo Alemania, ¿verdad? 1994 otra vez se realiza cerca de Guatemala, tal vez de las veces que más cerca se ha realizado, en este caso en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos económicamente pues siempre ha sido potencia, ¿verdad? Entonces no es extraño que alberguen un mundial, ¿sí? Entonces dice que esto sirvió para empezar a poner las bases para que el soccer, recuerden que en Estados Unidos se conoce como soccer al fútbol, ¿verdad? Empezar a ser seguido por los Yankees, recuerden que así le llaman a los estadounidenses, los Yankees, ¿verdad? ¿Y quién ganó ese mundial? Pues lo vuelve a ganar por cuarta vez Brasil, ¿sí? Brasil en este momento ya se considera como el país que ha ganado mundiales 4 veces, ¿verdad? Hasta 1994. ¿Sí? Bueno, nos vamos a 1998. Para este mundial, pues ya creo que todos los que estamos aquí ya habíamos nacido, ¿verdad? Bueno, a menos que alguien tenga menos de 22 años, ¿verdad? Que se vale también. Entonces dice, Francia de Zinedine Zidane se convierte en campeón del mundo por primera vez. Entonces, nuevamente, el país que organiza el mundial lo gana. En este caso, Francia. De la mano del famoso jugador Zinedine Zidane, que actualmente pues es el entrenador del Real Madrid, o no sé si todavía será, ¿verdad? Pero en 1998 entonces Francia organiza el mundial y Francia lo gana, ¿verdad? Bueno, luego de eso, por primera vez, el mundial llega a Asia y por primera vez en la historia es un mundial que se disputa en dos países al mismo tiempo, porque anteriormente únicamente se disputaba en un país, ¿sí? En este mundial del 2002 entonces se disputan dos países por lo cerca que estaban, que es Corea del Sur y Japón. Entonces el famoso mundial Corea-Japón del 2002, ¿verdad? En el cual Brasil le gana a Alemania 2-0 y Brasil se convierte en el único país que ha ganado 5 mundiales, ¿verdad? Entonces esa era su quinta vez en ganar un mundial Brasil, ¿sí? Contra Alemania, ¿verdad? ¿Cuál es lo extraño de este mundial entonces del 2002? Que primera vez que se realiza en Asia y primera vez que se comparte en dos países, ¿verdad? Bueno, luego el mundial regresa a Europa en 2006 y nuevamente pues Francia llega a la final. Sin embargo,
no gana el mundial, sino que el ganador fue Italia, ¿verdad? Y este mundial se conoce porque fue el mundial donde se retira el jugador Zinedine Zidane en la final, ¿verdad? Y se da aquel famoso, bueno, si a ustedes les gusta el fútbol, cuando Zinedine Zidane le pega un cabezazo a un jugador de Italia, que se hizo muy famoso en ese tiempo, ¿verdad? Incluso en internet pues hay muchos videos sobre esa y el famoso cabezazo de Zinedine Zidane, ¿verdad? Bueno, como les digo, estos mundiales pues ya son más recientes, ¿verdad? Entonces nos vamos a uno de los mundiales también famosos, ¿verdad? Que fue el de Sudáfrica 2010. ¿Sí? Tal vez ahí ustedes se recuerden por el famoso Waka Waka de Shakira, ¿verdad? Entonces ese fue el mundial de Sudáfrica 2010, hace 10 años nada más, ¿verdad? Y en ese caso, pues España gana su primer mundial, derrotando a Holanda. Entonces, Holanda llegó 3 veces a la final y de esas 3 veces no pudo ganar ningún mundial, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, en este caso, España le gana en la final, ¿verdad? Luego, pues en el 2014, también un mundial bastante conocido que se realiza en Brasil. Dice Alemania otra vez en una final, en esta ocasión para promoverse campeona del mundo en Maracaná por 4ª vez en su historia, al vencer a Argentina. ¿Sí? Y este mundial también es famoso porque Alemania le ganó, no sé si 5-0 o 7-0 a Brasil en su propio país, ¿verdad? Entonces muchos comentaristas pues mencionaban que se volvía a repetir el famoso maracanazo porque Brasil recibió muchos goles en esa ocasión, ¿verdad? En un partido. Y pues gana Alemania contra Argentina. Como les repito nuevamente, casi siempre han sido los mismos los que ganan, ¿verdad? Casi siempre. Bueno, y el último mundial que se ha disputado, pues fue hace 2 años, el mundial de Rusia 2018, que es el más reciente disputado, ¿verdad? Que pues después de 10 años, recordemos que Francia había ganado el mundial en 1998, cuando él, 20 años, ¿verdad? Sí, 98, 2008, 2018. Después de 20 años, después de que él lo organizó, logra ganar su segundo mundial, ¿verdad? En este caso, derrotando a Croacia. Croacia, primera vez que llega a una final también, ¿verdad? Entonces, por segunda vez lo gana Francia, ¿verdad? Después de 20 años de no haberlo ganado. Bueno, y por último, pues, planificados, pues se encuentran el Mundial del 2022 en Qatar, ¿verdad? Que extrañamente por el clima, ¿verdad? Por el clima de Qatar. Recuerden que Qatar pues pertenece a toda el área de Arabia Saudita, donde hay mucho desierto y demás, ¿verdad? Entonces, debido a eso se va a realizar por primera vez en noviembre y diciembre, ¿verdad? Si el coronavirus lo permite, ¿verdad? Si ya se ha ido para el 2022, va a haber mundial. Y de hecho ya está planificado el mundial del 2026, que va a ser un mundial muy curioso también, porque se va a disputar en 3 países diferentes, en México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Va a ser el segundo mundial que no se va a disputar en un solo país, sino en este caso en 3. Recordemos el del 2002, que fue Corea-Japón, eran 2, y ahora el del 2026 va a ser en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, entonces eso ha sido el breve resumen, ¿verdad?, de los mundiales de la historia,
¿verdad? Obviamente existen otros detalles, como por ejemplo que cada mundial ha tenido una canción diferente, ¿verdad? Que cada mundial tiene una mascota diferente, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para la tarea, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda de este breve resumen. No, profe. Pues todavía están durmiendo ahí, creo que se quedan dormidos escuchando. Para que se ríe porque saben que es cierto. No, me río. Nos reímos porque la risa. Porque también sí,